Cuando el abuelo Eduardo murió, lo único más pesado que la despedida fue saber que la cena familiar sería un verdadero espectáculo. Mi hermana Adriana nunca dejaba pasar la oportunidad de acaparar toda la atención. Así que no me sorprendió cuando llegó tarde, cargada de joyas que no podía pagar, deslizándose en su silla como si fuera la estrella de un reality show. Yo estaba ahí, en uniforme, recién llegada de un vuelo largo desde Campo de Mayo, exhausta, pero lista para terminar con esto de una vez. El abogado del abuelo, el doctor Romero, un hombre que parecía tallado en piedra y olía a papel viejo, había convocado la reunión. Se trataba de leer el testamento del abuelo. En teoría, debería haber sido un trámite sencillo, pero con Adriana en la habitación, nada era nunca sencillo. En la cena apenas había comenzado cuando ella se reclinó en su silla. Hizo girar su copa de vino como si la estancia le perteneciera, y anunció: «Vamos a vender la estancia, está clarísimo, es demasiado grande, nadie puede manejarla, y mucho menos tú, Camila». Lo dijo con ese tono engreído que había perfeccionado desde la secundaria, ese tono que te daban ganas de estamparle un pan en la cara. La mesa enmudeció, cada tenedor se congeló en el aire, hasta el ventilador del techo pareció detenerse por un instante. La miré fijamente. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?» «Ya me escuchaste», siseó ella. «Sos soldado, estás en las Fuerzas Armadas, no tenés ni idea de cómo llevar una estancia. La tierra del abuelo vale millones. La vendemos, dividimos y seguimos adelante. Es lo único lógico». Ann sonrió como si acabara de presentar el plan de negocios más brillante del mundo, aunque ni siquiera podía manejar su propia cuenta bancaria. Sentí como mi presión subía, pero no le daría la satisfacción de un estallido. El abuelo me había criado mejor que eso. Empujé mi silla hacia atrás, lista para recordarle que esta no era su decisión. Entonces el doctor Romero carraspeó en el hombre, solo hablaba cuando realmente importaba, y el timing no era casualidad. Abrió su maletín y sacó un sobre grueso, sellado con el viejo sello de lacre del abuelo, ese que solo usaba para documentos importantes. «De hecho», dijo Romero con voz tranquila, «tengo instrucciones exactas de don Eduardo en caso de disputas sobre la estancia». La sonrisa de Adriana tembló brevemente, pero solo por un momento. «¿Disputas? No va a haber disputas. Yo le digo lo que tiene que hacer». Romero la ignoró, rompió el sello lenta y deliberadamente. En la habitación había tanto silencio que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared. Sacó varias páginas, las desdobló y comenzó a leer. «Si mi nieta Camila hereda la estancia La Esperanza, y si mi otra nieta Adriana intenta de cualquier manera socavar sus derechos mediante presión, impugnación o interferencia en decisiones que no le corresponden, entonces Adriana perderá de inmediato los $200.0 que dejé reservados para ella. Además, está obligada a devolver todos los préstamos pendientes que recibió de mí a lo largo de los años, con intereses compuestos a tasa de mercado». Las palabras cayeron como una granada sobre la mesa. Adriana parpadeó, luego se rió, como si pensara que era una broma. «¿Préstamos? ¿Qué préstamos? Esto es ridículo». Ann Romero no movió un músculo, metió la mano nuevamente en el maletín y sacó un libro de cuentas. Grueso, gastado, cada línea en la prolija caligrafía del abuelo. Lo abrió de golpe. «Según estos registros, Adriana ha recibido a lo largo de 15 años un total de $180.0 en cuotas de aproximadamente $3.0 cada una. Vehículos, saldos de tarjetas de crédito, honorarios de abogados, ayuda con el alquiler. Nada fue reembolsado». Ahora la sonrisa había desaparecido. Su rostro se volvió primero pálido, luego rojo, luego manchado, todo al mismo tiempo. Golpeó la mano sobre la mesa. «Eso era familia. La familia ayuda. Él nunca esperó que yo devolviera eso». Ann Romero la miró directamente a los ojos. «Cada préstamo fue documentado con un pagaré firmado. Su firma, exactamente aquí». Señaló la página. «Ann, casi». Sentí lástima por ella, casi Ann, pero entonces recordé todas las veces que había presumido de sus compras mientras me pedía dinero para la nafta. Recordé al abuelo, suspirando después de sacarla de algún lío otra vez. No merecía lástima, merecía exactamente esto. Adriana empujó su silla hacia atrás, con tanta fuerza que casi se vuelca.
Esto es una locura. No puede hacer esto desde la tumba. Voy a impugnar el testamento, lo voy a llevar a juicio en Romero. Ni siquiera parpadeó. Cualquier impugnación legal de su parte activa la obligación de pago inmediato, más todos los honorarios legales necesarios para defender el testamento en su boca, se abrió y cerró, como si hubiera tragado un limón. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba su respiración aguda y irregular. Me quedé sentada, las manos cruzadas, observando cómo se desmoronaba. Por primera vez, no tuve que hacer nada. El abuelo ya la había vencido desde la tumba, desagradecida pedazo de basura, siseo, señalándome. Después de todo lo que hice por esta familia, ¿cómo que exactamente? Pregunté. Mi voz era tranquila, firme. Nombra una sola cosa que hayas hecho por esta familia. Además de causar caos y gastar plata, Ann no pudo responder. Ni una sola palabra. En cambio, agarró su cartera, corrió hacia la puerta y escupió por encima del hombro. Esto no terminó. Te vas a arrepentir. A la puerta se cerró de un golpe. Por primera vez esa noche, respiré hondo y miré a Romero, que cerraba el libro de cuentas y lo guardaba en su maletín con la precisión de un soldado enfundando un arma. No sonrió, pero en sus ojos había una mirada que me decía que sabía exactamente lo que yo sabía. Esto era solo el primer disparo, y yo no era tan ingenua como para creer que Adriana aceptaría esta derrota. Sin más, me quedé sentada después de que la puerta se cerrara, dejando que el silencio se filtrara, mientras mi mano descansaba sobre la madera fría de la mesa. El olor a pollo asado y puré de papas de repente parecía fuera de lugar, como restos en una escena del crimen. El doctor Romero juntaba sus papeles en silencio y yo empujé mi silla hacia atrás. Me levanté y salí al aire. Libre en el aire nocturno de la pampa me golpeó, cortante y claro, un aire que no se encuentra en ningún otro lado. Me apoyé en la baranda del porche y miré los campos oscuros que habían estado en posesión de la familia durante generaciones. Esta tierra era para mí más que solo tierra y pasto. Era toda la vida del abuelo y de muchas maneras también la mía. Pensé en aquellos veranos cuando tenía 10 años, cuando el abuelo me llevaba a recorrer los alambrados antes del amanecer. Lo odiaba entonces, arrastrar alambres y postes por terrenos difíciles, sudando bajo un sol al que no le importaba lo joven que era. Pero el abuelo nunca me dejó rendirme. Un Thornton nunca se detiene a mitad de camino. Gruñía, empujándome la siguiente herramienta en la mano años después, cuando en Irak arrastraba equipamiento por la arena. Me di cuenta de que me había estado preparando todo el tiempo, no solo para el trabajo de campo, aunque eso ayudaba, sino para la vida misma. Adriana no conocía esas mañanas. Aparecía en reuniones familiares toda arreglada. Se quejaba si se rompía una uña o si el wifi andaba lento. El trabajo de campo no era para ella. El trabajo en general no era para ella. El abuelo lo había visto más claro que nadie. La había tolerado, la había ayudado, la había prestado plata cuando suplicaba, pero nunca la respetó. Solía murmurar: Adriana tiene gustos de champagne con presupuesto de cerveza, y todos los demás pagan sus botellas. Ann tenía razón. Saqué mi celular del bolsillo, medio esperando otro mensaje de voz de algún primo al que Adriana había puesto en mi contra. En cambio, vibró con un mensaje de un viejo trabajador de la estancia, Mateo, que había trabajado 30 años con el abuelo en paz. Lo que pase con tu hermana, no la dejes tocar el ganado. Tu abuelo construyó este lugar para vos. Cuando leí eso, se me cerró la garganta, pero no tenía tiempo para ceder a eso adentro. Romero todavía estaba sentado a la mesa, hojeando el libro de cuentas como si fuera una escritura sagrada. Me senté de nuevo y miré más de cerca. Cada línea tenía fecha, monto, propósito y la firma garabateada de Adriana. Anticipos para autos que manejó hasta que fueron remolcados. Alquiler de apartamentos que no pudo mantener. Honorarios de abogados para divorcios que vendió como amistosos. El abuelo lo había documentado todo. ¿Por qué nunca me contó esto? Pregunté en Romero. Cerró el libro con cuidado. Don Eduardo no quería cargarte con las decisiones de Adriana. Esperaba que ella cambiara. Pero planeó para el día en que no lo hicieran. Planeó era la palabra correcta. El hombre siempre estaba 3 jugadas adelante. Incluso al reparar postes de alambrado Ann casi podía escucharlo.
No dejes que te hunda, Camila. Marca tu territorio, trabaja, mantén la cabeza despejada. Exactamente eso había hecho durante toda mi carrera militar. Documentar, verificar, actuar. El abuelo había dirigido su estancia de la misma manera. Pasé otra página. Había entradas del año pasado. Un préstamo por un SUV con el que fue directamente a Las Vegas en $7.5. Para una emergencia médica que resultó ser cirugía estética. Miré a Romero. ¿Ella sabe que usted tiene todo esto? Sí, respondió como si fuera el hecho más obvio del mundo. Ella ya, empezó. Espera que esto escale, asentí, porque sabía que tenía razón. Adriana no podía perder, y mucho menos con dignidad. Preferiría quemar la estancia antes que admitir una derrota ni. Y si yo no tenía cuidado, me quemaría a mí también. A la mañana siguiente, conduje hasta la estancia. El camino de ripio se extendía por kilómetros, abriéndose a campos que parecían infinitos. El gran galpón todavía estaba en pie, firme. La pintura roja estaba descolorida, pero orgullosa. El ganado estaba disperso en los pastizales, apenas visible en la distancia. Me golpeó con toda su fuerza. Esto no era simplemente tierra, era un legado. El abuelo lo había construido de la nada. Mañana tras mañana, hectárea tras hectárea, durante más de 50 años, había luchado contra tormentas, sequías e inviernos largos, para que algún día yo pudiera estar aquí y decir, esto es mío. Y ahora Adriana quería liquidarlo como si fuera un billete de lotería. Caminé a lo largo del alambrado. Mis botas crujían sobre el pasto seco. Recordé cómo el abuelo me había enseñado a reparar alambre con manos sangrantes que seguían trabajando de todos modos. Al ganado no le importa si estás cansada. Camila, terminás la línea y después descansás. Su voz resonaba con cada paso en mi cabeza. Se había ido, pero la estancia todavía lo llevaba en cada rincón. De vuelta en la casa, abrí el viejo archivador en su oficina. Adentro, carpetas etiquetadas con fechas y nombre, más evidencia de préstamos a Adriana, extractos bancarios, notas en su caligrafía sobre sus promesas de pago. Ninguna cumplida. Me enfureció, pero también explicaba por qué había escondido esa cláusula en el testamento. Sabía exactamente cómo reaccionaría ella a mí. Senté en su escritorio y pasé las páginas, hasta que mis dedos estaban manchados de tinta. Cada página era otra prueba de que Adriana no solo había sido descuidada, era imprudente, egoísta, arrogante, y ahora estaba furiosa porque el abuelo finalmente le había cerrado la llave del dinero. Mi celular vibró de nuevo, esta vez un número oculto. Lo dejé ir al buzón de voz y lo reproduje después a la voz de Adriana, filosa y helada. ¿Crees que ganaste, Camila? No decidís el futuro de esta estancia. Voy a asegurarme de que todos sepan que no sos capaz de manejarla. Me recliné en la silla y exhalé lentamente. No estaba fanfarroneando, se estaba preparando para la guerra. Pero el abuelo no me había dejado desarmada, me había dejado un mapa. Cada nota, cada libro de cuentas, cada archivo era munición. Adriana pensaba que estaba jugando ajedrez, pero no se había dado cuenta de que el abuelo ya había movido las piezas hace años. Cerré el cajón y me levanté, mirando por la ventana la tierra que se extendía hasta el horizonte. Ahora me pertenecía, para bien o para mal, y si Adriana la quería, tendría que pasar por cada gramo de disciplina que las Fuerzas Armadas me habían inculcado, y cada onza de determinación que el abuelo me había heredado. El mensaje de voz todavía resonaba en mis oídos mientras conducía de regreso a la ciudad. Me detuve en la estación de servicio, compré un café y me senté en el auto. Revisé mi celular para ver qué daño había causado ya. Adriana no tardó mucho. Un primo me había etiquetado en una publicación que me revolvió el estómago. Adriana había salido a la luz pública. La publicación era puro veneno. Escrita como un manifiesto, mi hermana Camila manipuló al abuelo en sus últimos días. Le lavó el cerebro para que le dejara la estancia, aunque ella nunca está. Está en las Fuerzas Armadas, siempre de viaje, inestable y totalmente inadecuada para manejar millones. El abuelo estaba confundido y ella se aprovechó. Ahí estaba, en blanco y negro, para toda la familia y todos los amigos comunes. Listo para compartir. Los comentarios ya se estaban acumulando.
Tías, tíos, parientes lejanos, incluso excompañeros de clase se pronunciaban. Algunos creían su historia en sí. El abuelo estaba enfermo, tal vez Camila no debería quedarse con todo. Otros miraban como si fuera un drama en cámara lenta. Drama familiar otra vez. Aquí vamos. De nuevo, seguí bajando, la mandíbula tensa. Esto ya no era chisme, era difamación en las Fuerzas Armadas. La reputación lo es todo. Sin confianza, no hay ascensos. Sin integridad, no hay liderazgo. Y Adriana lo sabía. Estaba trasladando la batalla a las redes para envenenar el pozo en mí. Celular vibró con un mensaje de un viejo. Vecino, no la Camila, vi la publicación de tu hermana. ¿Es verdad? Ese mensaje golpeó más fuerte que cualquier comentario. Personas que me conocían desde chica se preguntaban si había engañado a mi propio abuelo. Tiré el celular al asiento del acompañante y agarré el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Ella quería que perdiera el control, quería empujarme a la defensiva. Bien, entonces debería obtener lo contrario en ES. Esa tarde me reuní nuevamente con Romero. Ya había visto la publicación. Su secretaria había impreso capturas de pantalla y las había archivado. Cuidadosamente en una carpeta difamación dijo sobriamente: tenés que documentar todo lo que ella diga. Guarda las capturas. Metemos todo en el expediente, asentí y hojeé las páginas. Mi hermana no solo estaba tirando barro, estaba construyendo deliberadamente una narrativa. Afirmaba que el abuelo sufría de demencia, que yo lo había aislado y que ella siempre había sido la que cuidaba a la familia. Casi me reí con esa última parte. Adriana no cuidaría ni una planta sin cobrar alquiler en esa noche. Mi teléfono sonó sin parar. Algunos parientes querían escuchar mi versión, otros eran menos amables. Uno me acusó directamente, otro dijo que debería hacer lo correcto y vender a Enera. Era increíble lo rápido que se difundió la versión de Adriana. Recordé algo que el abuelo siempre decía cuando los compradores intentaban regatear: el primer mentiroso siempre suena convincente, Camila. Pero la verdad lo sobrevive a todos. Repetí eso una y otra vez en mi cabeza. Aunque mi paciencia se estaba agotando en el viernes, Adriana volvió a la carga. Esta vez se puso en vivo en Facebook. Estaba sentada en su sub de lujo, llorando lágrimas de cocodrilo y contándole a una audiencia de cientos que estaba destrozada porque su hermanita le estaba robando la estancia familiar. Agregó algunas frases dramáticas sobre cómo papá habría querido que ella estuviera asegurada, sin mencionar que papá había muerto cuando yo todavía era adolescente y Adriana ya había estado sangrando al abuelo durante años. Sacudí la cabeza incrédula mientras veía el video. Sus habilidades actorales no merecerían ni una frambuesa de oro, pero a Internet no le importa la autenticidad, le encanta el espectáculo, y en cuanto a espectáculo, Adriana era una profesional a la mañana siguiente tenía un mensaje de voz del reportero local, señorita Thornton. Nos gustaría entrevistarla sobre las acusaciones de su hermana respecto a la herencia de la estancia. La esperanza. Borré el mensaje sin responder. No tenía intención de alimentar ese circo, en cambio, volví a la estancia. Mateo y los otros trabajadores ya estaban esperando. También habían visto el ruido en línea. Mateo escupió en el polvo y dijo: no dejes que esa basura te entre en la cabeza. Esto es tuyo. Don Eduardo lo sabía. Todos lo sabíamos. Tu hermana solo está desesperada. Su lealtad me dio sostén, pero la sensación de malestar en mi estómago permaneció. Adriana estaba lejos de terminar, nunca lo estaban esa noche. Mientras estaba sentada en el viejo sillón del abuelo, mi celular vibró de nuevo. Otra notificación de Facebook. Adriana había publicado capturas de pantalla, supuestamente un chat entre el abuelo y yo, donde yo lo convencía de cambiar el testamento. Solo que era falso. Las marcas de tiempo no coincidían, y el abuelo nunca enviaba mensajes de texto. Apenas sabía cómo levantar el teléfono. No me reí porque fuera gracioso, sino porque era tan descuidado. Capturas falsas. A ese nivel había descendido. Guardé cada imagen y las reenvié directamente a Romero. Me llamó en cuestión de minutos. Ahora está falsificando pruebas. Esto es
serio. No reacciones, no comentes, solo envíame todo a me. Recosté, el celular todavía en la mano. Y me di cuenta, Adriana estaba acorralada. Y los animales acorralados no retroceden, muerden más fuerte. El siguiente golpe llegó la semana siguiente. Me desperté con 50 llamadas perdidas, mensajes de números desconocidos, todos con el mismo tema. Escuché que estás vendiendo la estancia. Corredores, inversores, desarrolladores, llamaban en masa a Adriana. Aparentemente había esparcido rumores a propósito. Había puesto la tierra como carnada, ignoré las llamadas. Pero el mensaje era claro. No solo estaba hablando en línea, estaba preparando un ataque completo mientras intentaba presentarme públicamente como inadecuada. Simultáneamente plantaba rumores para atraer compradores. Presión desde todos los lados. Paré en el patio y miré los campos que se extendían a lo lejos. Y casi podía escuchar al abuelo de nuevo. Mantén la calma bajo presión, Camila. En el momento en que entras en pánico, ya perdiste. Tenía razón. No iba a entrar en pánico. Me iba a preparar. Las llamadas de los corredores siguieron llegando. Pero en el momento en que entré en el largo camino de entrada, supe que algo no estaba bien. Camioneta blanca estaba en el portón. Un grupo de hombres con chalecos reflectantes estaba descargando equipos antrípodes, medidores de distancia, varas de agrimensura. Estacioné, salí, mis botas tocaron el suelo. Buenos días, llamé, forzando mi voz a la calma. El hombre con la carpeta, aparentemente líder, ni siquiera parecía sorprendido. Estamos aquí para medir la propiedad. No tomará mucho tiempo. ¿Medir?, pregunté, frunciendo el ceño. ¿Medir para qué? Adriana Thornton dijo que es la propietaria legítima. Quiere medir la tierra para fines de desarrollo. Casi me río. Casi, en cambio. Saqué mi identificación y los documentos del testamento del compartimento de guantes de mi camioneta. Soy la capitana Camila Thornton. Esta propiedad me pertenece. Adriana no tiene autoridad para encargar nada aquí. Empaquen sus cosas. El hombre retrocedió ligeramente, pero intentó mantenerse firme. Mire, nos contrataron, nos pagaron por adelantado. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Andy, un paso más cerca. Bajé la voz. Entonces su trabajo los está llevando directamente a juicio por invasión de propiedad. Si no desaparecen de mi tierra ahora mismo, no me importa quién los haya pagado. Tienen 5 minutos. Algo en mi tono debió funcionar. Chasqueó los dedos y el equipo comenzó a empacar. Mientras volvían a cargar su equipo en el trailer, tomé fotos, matrículas, equipos, caras en evidencia. El abuelo siempre había dicho, el papel tiene paciencia. Las huellas cuentan y las Fuerzas Armadas me lo habían grabado. Documenta todo. Cuando finalmente se fueron, me quedé en el portón. El corazón latía más rápido de lo que debería. Adriana no solo estaba hablando más, estaba actuando como si la estancia ya le perteneciera. Estaba haciendo tratos, pagando profesionales, entrando en mi propiedad. Y no era tan tonta como para pensar que no lo descubriría. Quería que lo viera. Quería ponerme nerviosa. De vuelta en la casa, llamé a Romero y le conté lo que había pasado. Suspiró. Ese suspiro de abogado exhausto que ya conocía. Está intentando construir un expediente. Un rastro de papel que sugiera propiedad compartida. Guarda las fotos. Voy a presentar una notificación en el registro de propiedades a la mañana siguiente. Salí de nuevo, esta vez más temprano, y efectivamente, otra camioneta se acercaba. No eran agrimensores, esta vez en una empresa de demolición con equipo pesado en motoceros. Hasta una retroexcavadora. Les corté el paso antes de que pudieran descargar nada. ¿Quién los envió?, exigí saber. Uno se encogió de hombros. La orden de trabajo vino de Adriana. El viejo galpón tiene que irse para fines de construcción. Nos dijeron que estaba aprobado. Me reí en voz alta. ¿Aprobado por quién? Seguro que no por mí. Se miraron y se dieron cuenta de que habían entrado en algo más grande que un simple trabajo de demolición. Saqué los documentos nuevamente. Les expliqué la situación y dejé muy claro que tendrían que responder ante el comisario. Si se sacaba un solo clavo de ese galpón. Se retiraron rápidamente.
Ahora era obvio. Adriana no iba a parar. Cada nuevo intento era más grande que el anterior. Y yo conocía este patrón. En las Fuerzas Armadas lo llamamos escalada en aumentar la presión. Seguir empujando hasta que el otro lado se rompa. Ella pensaba que yo me rendiría, que vendería la tierra solo para terminar con el infierno. Pero esa noche me senté en el escritorio del abuelo, el libro de cuentas abierto, un cuaderno al lado, hice una lista de cada incidente, equipo y agrimensura, orden de demolición, llamadas, capturas falsas, publicación en Facebook, todo cuidadosamente fechado y respaldado con fotos. Tal vez, si esto era una guerra, la dirigiría como una sesión informativa de operaciones. 2 días después recibí correo de la oficina de construcción del municipio. Adriana había presentado una solicitud para desarrollo residencial y se había registrado. Como contacto de la propiedad, fui directamente a la oficina, el testamento en mano. Golpeé los documentos en el mostrador y dije claramente, está mintiendo. Los ojos de la empleada se agrandaron. Señora, si está presentando bajo falsa propiedad, eso es fraude. Exactamente eso, dije, y quiero una copia de cada documento que ella presente. Cuando salí de la oficina, mi presión arterial estaba por las nubes, pero no estaba en pánico. ¿Enojada? Sí. ¿Decidida? Absolutamente. Pero ¿en pánico? Ni cerca. La voz del abuelo era clara como el cristal en mi cabeza. Mantené la calma bajo presión. No ganás ninguna pelea si perdés la cabeza. El fin de semana siguiente llegó la siguiente sorpresa desagradable. Un comprador de ganado, de repente estaba en el patio con remolques, listo para cargar ganado. Aparentemente, Adriana le había vendido todo el rebaño. Me paré frente al portón, los brazos cruzados, y miré al comprador directamente a los ojos. Si carga una sola vaca, lo hago arrestar por robo. Intentó argumentar, agitando un contrato que Adriana había firmado. Pero cuando le mostré el testamento y mi identificación, supo de inmediato que lo habían engañado. Maldijo en voz baja, y se fue, no sin antes documentar todo yo. Otra entrada para mi archivo en crecimiento. En esa noche me senté con una cerveza en el porche y vi al sol hundirse detrás de las montañas. La estancia parecía pacífica, pero debajo de la superficie se estaba convirtiendo en un campo de batalla. Adriana no solo estaba haciendo un show, estaba cometiendo fraude semana tras semana, y cada uno de sus planes era más arriesgado que el anterior. Pensé en mis despliegues. Como el enemigo siempre prueba primero las defensas antes de atacar realmente. Exactamente. Eso era esto, probar hasta dónde podía llegar sin que yo me derrumbara. Pero yo no me derrumbaría, no por ella, no por nadie. Acababa de registrar el fraude del ganado en mi cuaderno cuando llegó la llamada de mi superior. Su voz era tranquila, pero llevaba ese tono que no se ignora. Capitana Thornton, la necesito en mi oficina mañana temprano. Eso fue todo. Y fue suficiente. A la mañana siguiente, entré en el cuartel general de Campo de Mayo en uniforme impecable, cabello recogido apretado. Miko señaló la silla frente a su escritorio. Una carpeta manila estaba allí, y golpeó ligeramente sobre ella. Recibimos una carta anónima que cuestiona su estabilidad psicológica debido a conflictos familiares por una herencia. No necesitaba un detective para saber de quién venía, señor. Eso es basura, dije con calma. Estoy bien y mi expediente habla por sí mismo. Me miró largo rato antes de responderle. Creo. Pero el procedimiento es procedimiento. Va a pasar por una evaluación psicológica. Hasta entonces, servicio regular, pero cooperación total. Sí, señor. En cuando salí de su oficina, se me retorció el estómago. Adriana había ido demasiado lejos. El drama familiar era una cosa, pero ahora estaba intentando arruinar mi carrera. Militaran sabía lo que este uniforme significaba para mí, y estaba tratando de usarlo en mí contra Angle. Evaluación tuvo lugar unos días después, oficina tranquila, paredes estériles, una psicóloga con ojos amables y un bloc de notas. Preguntó sobre estrés, sobre despliegues, sobre estrategias de afrontamiento. Respondí honestamente. ¿Si sentía presión? Por supuesto. Pero había estado bajo fuego en el extranjero. Había dirigido soldados a través del caos, y nunca me rompían una hermana manipuladora en casa. Ciertamente no me derribarían. Al final, cerró su bloc de notas y sonrió.
capitana. Usted es resiliente. Los conflictos familiares son estresantes, pero los está manejando. La voy a probar en el alivio me inundó. Pero solo por un momento, porque la verdad era que Adriana había intentado golpearme exactamente donde más dolía, y eso me mostró lo desesperada que realmente estaba. Más tarde esa noche me senté con uno de mis amigos más cercanos de la unidad, Nicolás Bravón. Habíamos estado juntos en despliegue. Me conocía mejor que la mayoría. Le conté sobre la carta, sobre la evaluación, sobre los fraudes en la estancia. Sacudió la cabeza. ¿Está intentando desgastarte? Documenta todo, Camila. Trátalo como una misión. Rastros de papel, líneas de tiempo, testigos. Así ganás. Tenía razón. Ya lo había estado haciendo de todos modos. Pero ahora dupliqué mis esfuerzos en cada mensaje de voz, cada captura de pantalla, cada encuentro con compradores o equipos de agrimensura. Iba a una carpeta, limpiamente ordenado, numerado, listo para el tribunal. Mientras tanto, Adriana continuaba, dejaba mensajes de voz llenos de veneno. Todos saben que no podés con esto. Vendé antes de que te humilles. Enviaba mensajes a medianoche acusándome de abandonar a la familia, y cuando eso no provocó reacción, volvió a las redes, insinuando que yo estaba bajo investigación militar. Intentando convertir su carta anónima en prueba, no reaccioné, pero guardé todo, Entonces llegó el clímax en una carta de su abogado, entregada en mi puerta. ¿Adriana ahora estaba impugnando formalmente el testamento? Lo leí 3 veces. Las acusaciones eran predecibles. El abuelo no estaba en su sano juicio. Yo lo había manipulado. Le correspondía la mitad, pero verlo impreso, con membrete y sello de abogado, lo hizo real. Ya no solo hablaba en Facebook. Ahora me estaba llevando a juicio. Llamé a Romero inmediatamente. No estaba sorprendido. Está jugando la última carta que le queda. No entres en pánico. Vamos a responder. Pero entendé una cosa, Camila. Esto no va a terminar rápido. Lo va a alargar, con la esperanza de agotarte financieramente. Y me froté las sienes. El peso de esta situación era casi imposible de ignorar. Entre mis obligaciones en las Fuerzas Armadas y ahora un juicio, mi tiempo y mi dinero estaban tensos hasta el límite. Pero rendirme no era una opción. No en uniforme, y ciertamente no como nieta de don Eduardo Thornton. Ese fin de semana volé por unos días de permiso de regreso a La Pampa. Necesitaba ver la estancia, necesitaba recordar por qué todo esto importaba apenas. Había llegado a la propiedad cuando Mateo me saludó con una mirada sombría. ¿Estuvo aquí? De nuevo. Cada vez con un tipo diferente, un auto diferente, mostrándoles la tierra como si fuera suya. Apreté la mandíbula. Déjala hacer sus tours. La escritura dice algo diferente. Recorrimos el terreno, revisamos alambrados, alimentamos al ganado. Trabajo de estancia normal. Y exactamente eso me devolvió la calma. Me recordó que no importaba cuán fuerte gritara. Adriana en línea en la realidad estaba de mi lado. Estos pastizales, este ganado, esta casa, me pertenecían legal y moralmente. Eso no lo podía falsificar. Esa noche, sentada en el porche, pensé en la carta a mi Cohen, en las capturas falsas. En los equipos de agrimensura, Adriana había cruzado límites una y otra vez, y si no devolvía el golpe con igual dureza, seguiría escalando. Agarré el teléfono y llamé a Romero. Registrá cada incidente. Fraude, invasión de propiedad, difamación, no me importa cuán pequeño parezca. ¿Quiere guerra? La va a tener. Se rió secamente. Ahora sonás como don Eduardo, tal vez lo era. O simplemente, ya había tenido suficientes. El tribunal en Chivolcoy no era nada especial. Paredes simples, bancos de madera y el olor a papel viejo mezclado con café quemado. Pero la tensión en la sala podría haber cortado acero. Entré en la sala con mi uniforme de gala de las Fuerzas Armadas. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que el juez viera exactamente quién era Joan del otro lado. Adriana estaba sentada en la mesa del demandante, con un vestido rojo brillante, más apropiado para una fiesta de cóctel que para una audiencia. Su abogado,
Un tipo demasiado pulido, con demasiado gel en el pelo. Ordenaba sus documentos como si estuviera a punto de litigar un caso de asesinato. Cuando comenzó la audiencia, el juez pidió a ambas partes una declaración de apertura. El abogado de Adriana se levantó primero. Su señoría, estamos aquí para impugnar la validez del testamento de don Eduardo Thornton. Consideramos que el señor Thornton en sus últimos años sufrió de capacidad mental disminuida y que su nieta, Camila, lo influyó indebidamente, resultando en un testamento que no refleja sus verdaderas intenciones. Casi podría haber reído en voz alta. El abuelo a los 85 era mentalmente más agudo que la mayoría de las personas. A los 40, empero, permanecí inmóvil. La postura militar no deja lugar para rodar los ojos. Entonces Romero se levantó, tan tranquilo y firme como siempre. Su señoría, la evidencia mostrará que don Eduardo Thornton estaba en su sano juicio al momento de crear su testamento. Llevó registros detallados, incluyendo una cláusula de no impugnación que aborda precisamente interferencias como las de la demandante. Además, presentaremos documentación sobre préstamos a la señorita Thornton, firmados por ella, que establecen un patrón claro de dependencia financiera. Un motivo para esta impugnación. El juez asintió, tomó notas. Mi estómago se tensó, no por nerviosismo, sino por saber cuán feo se iba a poner ahora. Adriana fue la primera en el estrado. Su abogado la guió a través de una actuación que venía directamente de un reality show. Se secó los ojos con un pañuelo. Su voz temblaba. El abuelo estaba confundido. No sabía lo que firmaba. Olvidaba cosas constantemente. Dependía de mí. Pero Camila lo aisló. Ni siquiera me dejaba visitarlo. Solo quiero lo que es justo. Apreté los dientes. Las mentiras salían de sus labios como respiraciones. San Romero se levantó para el contrainterrogatorio. Señorita Thornton, ¿cuántas veces visitó a su abuelo el último año? Ella dudó. Bueno, yo estaba ocupada, pero lo llamaba constantemente. Romero levantó los registros telefónicos. Estos registros muestran 3 llamadas en 12 meses. Cada una de menos de 2 minutos. En su cara se puso roja, pero continuó. Estaba olvidadizo. Ni siquiera sabía qué año eran. Romero hojeó el libro de cuentas, y sin embargo registró cada monto, cada fecha, cada propósito, hasta el último centavo, con su firma, confirmando cada deuda. ¿Le parece un hombre que no sabe qué año es? Ella tartamudeó. Sus ojos se movieron nerviosamente. Él no quería que yo le devolviera eso. Era ayuda familiar. ¿Por qué entonces firmó pagarés?, preguntó Romero con calma. Ella balbuceó. El juez levantó una ceja. Punto para nosotros. Cuando finalmente me senté yo misma en el estrado, su abogado atacó el contrainterrogatorio con fuerza total. Capitana Thornton, usted admite que está en las Fuerzas Armadas y frecuentemente ausente, ¿correcto? ¿Correcto? Sí, entonces tenía menos contacto con su abuelo que mi clienta. ¿No es cierto? ¿No es cierto? No, dije firmemente. Hablaba con él semanalmente. Nos escribíamos cartas. Lo visitaba cuando podía. Estuvo en mi juramento. Me enviaba paquetes de cuidado durante mis despliegues. Estuvo completamente lúcido e informado hasta su último día. Su abogado torció los labios con suficiencia. ¿No es conveniente que le haya heredado todo a usted, a pesar de estar ausente tan seguido? Me incliné hacia adelante. No. No es conveniente. Es porque me gané su confianza. Trabajé con él en la estancia cada verano desde que tenía 10 años. Lo respeté. No lo sangré con mentiras y pedidos de plata. La sala quedó en silencio. El abogado abrió la boca y la cerró de nuevo de vuelta en nuestra mesa. Romero me pasó una nota. En su prolija caligrafía decía: mantener la calma. Deja que se destruyan solos. El resto del día se arrastró. El abogado de Adriana intentó torcer historias, pero Romero contrarrestó cada vez con documentos, extractos de cuenta, pagarés, registros telefónicos, testimonios de trabajadores de la estancia. Pieza por pieza, se formó una imagen clara. El abuelo no estaba confundido. Era preciso, y Adriana estaba desesperada. En un receso
salí al pasillo. Adriana se me puso en el camino, su voz baja y venenosa. ¿Crees que ese uniforme te hace mejor que yo? El abuelo nos enfrentó y vos simplemente caíste en eso. La miré directamente a los ojos. No, Adriana. Vos sola hiciste todo esto. Hizo una mueca y salió corriendo de vuelta a la sala al final de la audiencia. El juez fijó un juicio completo, enfatizó la seriedad de las acusaciones, pero su tono reveló más que sus palabras. No estaba impresionado con el show de Adriana afuera, los reporteros acechaban. Los ignoré y fui directamente a mi camioneta. Allí, detrás del volante, respiré profundo por primera vez. Todavía no había terminado ni cerca, pero sentí que algo estaba cambiando. La corriente se estaba invirtiendo en esa noche. Me senté en la mesa de la cocina de la estancia, hojeando la gruesa carpeta que había construido. Cada incidente anotado, cada intento de fraude documentado, Ana Adriana trataba todo esto como un juego. Yo lo trataba como una misión, y en las misiones, la preparación ganan afuera se alimentaba el ganado. Los campos brillaban bajo la luz de la luna. Y sabía una cosa con absoluta claridad, no estaba luchando solo por un pedazo de tierra. Estaba luchando por el legado del abuelo, por la vida que él quería que yo tuviera. Y no permitiría que ella me quitara eso. En la semana siguiente me desperté porque mi celular vibraba sin parar. Números desconocidos, mensajes de voz sin fin. Al principio pensé que eran llamadas spam de nuevo, hasta que un mensaje me sobresaltó. Señorita Thornton, representamos a Western Horizon Development. Nos gustaría hacer una oferta en efectivo por su estancia. Por favor, devuelva la llamada. Escuché el siguiente mensaje de voz. Aquí, Lone Pine Investors. Escuchamos que la estancia está en venta. Estamos listos para negociaciones rápidas. 10 mensajes más, todos con el mismo patrón. Revisé mis correos electrónicos en ofertas, consultas, todas con la misma frase. Escuchamos que está vendiendo. Y entonces lo entendí. Adriana había susurrado en todas direcciones. Había echado el cebo al agua, como un tiburón, apostando a rastros de sangre. Y ahora los inversores circulaban como buitres. Llamé a Romero. Creó un frenesí de alimentación. Toda la pampa piensa que la estancia está en venta. Suspiró. Es lo suficientemente inteligente como para saber cuán poderosa es la percepción. Si suficiente gente cree que la tierra se está vendiendo, estás bajo presión. Quiere que parezcas débil o indecisa. Déjala mantener firme. Decile a todos lo mismo. No está en venta, bajo ninguna circunstancia, y eso fue exactamente lo que hice. Durante días tomé llamada tras llamada con la misma respuesta. La estancia no está en venta. Bórrenme de su lista. Algunos colgaban cortésmente. Otros presionaban más con ofertas que casi me sacaban del equilibrio. Un desarrollador de California dijo, transferimos 38 millones hoy, sin inspección. Cierra en 30 días. Otra empresa escribió por correo electrónico 2 millones en efectivo, solo por los derechos minerales. Y luego vino la oferta más salvaje. Un desarrollador inmobiliario de lujo de Brasil ofreció 45 millones solo por la tierra. El ganado excluido. Esto no era simplemente propiedad inmobiliaria. Eran 50 años de sudor, su legado y mi futuro. Vender habría significado dejar que Adriana ganara, incluso si no veía un centavo ni me, y sin embargo, la presión era implacable. Los compradores seguían llamando. Algunos incluso aparecían sin previo aviso en el portón. Carpetas en mano, listos para inspeccionar. Uno tuvo realmente el descaro de decir, su hermana dijo que estaba lista para vender. Podríamos quitarle toda la molestia. Casi lo hubiera reído. La única molestia aquí es limpiar sus mentiras. Desaparezca antes de que llame al comisario. En ese momento, incluso los trabajadores de la estancia comenzaron a murmurar. El caos también los estaba carcomiendo en una noche. Mateo me llevó aparte. Camila, esto no es solo ruido. Está intentando ahogarte hasta que te rindas. Pero don Eduardo nunca construyó esta tierra para venderla. No dejes que destruya por lo que él vivió. Sus palabras calaron hondo. Sabía que tenía razón. Pero la presión era real. Entre las Fuerzas Armadas, el juicio y la operación de la estancia me estaba quemando por ambos lados. Y exactamente en eso apostaba Adriana. Quería cansarme,
tan cansada que cediera, Anne, pero sí creía que el agotamiento significaba capitulación. Entonces no había aprendido nada sobre mí en toda su vida. Así que dupliqué mi esfuerzo. Cada llamada anotada, cada oferta documentada, cada visita no anunciada fotografiada. Mi carpeta se hizo más gruesa, la pila de evidencia más alta. Esto ya no era defensa. Era munición para el próximo enfrentamiento en la sala del tribunal. El pico de la locura llegó un sábado por la mañana. 3 compradores diferentes aparecieron simultáneamente. SUVs alineándose en el camino de entrada. Hombres en polos y botas brillantes, estrechándose las manos como en una subasta, agitaban contratos. Hablaban en números como si yo ni siquiera estuviera parada junto a ellos, a menos 4 millones en efectivo. Plan de pago a 5 años. Ingresos garantizados. Nos encargamos de la rezonificación. No tiene que preocuparse por nada. Salí al porche, los brazos cruzados. Escuchen bien, la estancia no está en venta. No hoy, no mañana, nunca. Y si cruzan este portón otra vez, lo trato como invasión de propiedad. ANSE, fueron murmurando. Pero no me importó. Mi mensaje había llegado en esa noche, mientras el ganado descansaba y el sol se hundía detrás de las colinas. Me senté en el viejo escritorio del abuelo y contemplé las ofertas que se extendían sobre él. Cualquier persona normal habría aceptado hace tiempo. Pero yo no era normal. Era soldado y esta estancia era mi campo de batalla. Adriana había intentado enterrarme bajo presión y en cambio me había recordado por qué estaba luchando. Recogí los papeles. Los empujé bajo una nueva pestaña en la carpeta etiquetada presión de venta mediante engaño y la cerré con un clic duro. Cada página. Un clavo más en el ataúd de su demanda a Anne, porque mientras ella creaba caos, yo construía algo más fuerte en evidencia. La sala del tribunal estaba llena de nuevo cuando Romero me pasó un sobregrueso sobre la mesa. Se inclinó, su voz profunda y tranquila. Vas a querer ver esto. Conseguimos sus registros financieros, abrí la carpeta y hojeé la primera página. Casi se me fue el aire en deudas de tarjetas de crédito, apiladas como un castillo de naipes. Una con $90.0, otra con $50.0, varias más, pequeñas exprimidas hasta el límite, préstamos privados vencidos, recordatorios de pago en cobranza aún, desastre financiero y luego vino el golpe, solicitudes de crédito en las que Adriana había indicado la herencia esperada de la estancia, la esperanza como garantía. Durante años había estado diciéndoles a los bancos que millones la esperaban. Y se había prestado dinero que nunca existió. Anne solté un silbido bajo. Está viviendo con dinero de Monopoly. Romero sonrió. Exactamente. Y los bancos pronto se darán cuenta de que esa herencia nunca estuvo garantizada. El juez llamó al orden. Romero se levantó, el archivo en la mano. Su señoría, la demandante afirma que actúa solo por equidad y deber familiar. Sin embargo, estos registros financieros presentados muestran que está hundida en deudas y ha estado usando esta supuesta herencia durante años como garantía para préstamos. Esto no se trata de familia, esto es desesperación. Entregó copias al juez y a la parte contraria. Adriana se movió en su asiento. Su rostro perdió todo color. Su abogado intentó objetar. Esto es irrelevante para la validez del testamento. El juez levantó la mano. Denegado. Los motivos financieros son altamente relevantes. Punto. Observé cómo Adriana se retorcía, girando el pañuelo entre los dedos. Había entrado voluntariamente al centro de atención, y ahora se estaban mostrando las grietas. Más tarde. En el contrainterrogatorio, Romero sacó el libro de cuentas del abuelo, el que tenía cada préstamo que ella había recibido. Señorita Thornton, ¿reconoce estas firmas? Ella parpadeó. Se parecen a las mías. Son sus firmas, dijo Romero con calma. Durante 15 años ha recibido más de $180.0 de su abuelo. Nada fue reembolsado. Y sin embargo afirma que él no estaba en su sano juicio. Su voz tembló. Él nunca esperó que yo devolviera eso. Era familia. Romero se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces, ¿por qué los pagarés? ¿Por qué los cálculos de intereses en su letra? ¿Por qué sus firmas?
La sala estaba en silencio mortal. Solo se escuchaba el tartamudeo de Adriana. No sé, él solo quería que yo firmara algo. El juez anotó algo. La mirada claramente no impresionada me enderecé, mirando cómo se desmontaba a sí misma. Por primera vez, no tuve que decir una palabra. Los números hablaban por sí mismos. Después de la sesión conduje directamente de vuelta a la estancia. La carpeta en el asiento del acompañante era más pesada. Llena de nueva evidencia, Mateo esperaba en el establo. Apoyado en una horca, escuché que estuvo caliente en la ciudad. Resoplé. Así se puede llamar. Está hasta el cuello en deudas y usa la estancia del abuelo como su alcancía imaginaria. A Mateo escupió en la tierra, típico de ella. Nunca trabajó un día honesto en su vida. Don Eduardo también lo sabía, asentí. Exactamente eso era. El abuelo lo había sabido todo el tiempo. Por eso había escondido la cláusula de no impugnación. Por eso había documentado cada centavo. No solo me había protegido a mí, había protegido la estancia de ella. Esa noche esparcí los documentos financieros sobre la mesa de la cocina, página tras página de consumo imprudente, viajes de fin de semana a Las Vegas en bolsos de diseñador, restaurantes de lujo, cirugías estéticas. Había vivido como millonaria con dinero prestado, y las mentiras no terminaban en los bancos. Había encontrado correspondencia donde se vendía en línea a hombres ricos como futura heredera de una estancia multimillonaria. Capturas de sus perfiles de citas lo confirmaban, fotos glamorosas, promesas de riqueza que esperaba a la vuelta de la esquina. Sacudí la cabeza, igualmente repugnada y fascinada. No solo era imprudente, era una estafadora profesional que había construido una vida de fantasía sobre mentiras, y ahora que la verdad salía a la luz, toda su casa de naipes se tambaleaba. Pero Adriana no retrocedió. En la siguiente audiencia llegó con collar de perlas y tacones de diseñador, la barbilla levantada, como si 3 estados no estuvieran persiguiéndola con notificaciones de cobranza. No sé. Sin embargo, la máscara se rajó cuando Romero presentó un caso concreto, un préstamo personal por $45,000 tomado hace 2 años con la herencia de la estancia. La esperanza como garantía. El juez preguntó directamente, ¿usted indicó o no indicó una herencia como garantía que legalmente no estaba garantizada? El rostro de Adriana se puso rojo brillante. El abuelo siempre dijo que yo estaría asegurada. El juez no cedió. Eso no es lo mismo que garantía para un préstamo. Su abogado intentó reinterpretarlo, pero el daño estaba hecho. De camino a casa, bajé la ventana. El viento frío de la pampa pasó por mi cara. Por primera vez en meses sentí esperanza, no porque la pelea hubiera terminado, sino porque la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Cada una de sus mentiras era otra palada sobre su propio caso. De vuelta en la estancia, apilé los nuevos documentos ordenadamente en la carpeta. Luego me serví una taza de café, me recosté en la vieja silla del abuelo y miré la madera desgastada del escritorio. Había construido su vida sobre disciplina, sobre orden, sobre el hábito de registrar cada detalle en exactamente. Eso me estaba salvando ahora. Sus métodos anticuados, combinados con mi entrenamiento militar, la hacían perder en cada esquina. El celular vibró sobre la mesa. Otro mensaje de voz de un número desconocido. Presioné reproducir en la voz de Adriana, áspera, furiosa. Disfrútalo mientras puedas, Camila. ¿Crees que el papeleo te salva? Te voy a enterrar en el tribunal. Borré el mensaje y sonreí débilmente, porque todavía no había entendido. Ella era la que estaba cavando su propia tumba. La declaración estaba programada para el martes por la mañana, en una sala de conferencias polvorienta que parecía no haber sido renovada desde 1982. Luz de neón parpadeante, pilas de blocs amarillos sobre la mesa, una estenógrafa judicial sentada en la esquina, los dedos suspendidos sobre el teclado. Adriana llegó tarde, por supuesto, con gafas de sol enormes, como si tuviera que escapar de los paparazzi. Se dejó caer al final de la mesa, su abogado a su lado, un latte fresco en la mano, como si esto fuera un brunch y no una declaración que podría destruir todo su caso. Romero se inclinó hacia adelante. Señorita Thornton, ¿cuál es su ocupación actual? Ella se encogió de hombros. Consultora, independiente. En la estenógrafa levantó una ceja escéptica.
Entonces comenzó el verdadero interrogatorio. Romero se mantuvo cortés y tranquilo en su tono. Señorita Thornton, ¿puede explicar cuáles son sus intenciones con la estancia? ¿La esperanza si ganara este caso? Ella sonrió levemente, demasiado confiada para su propio bien. Por supuesto, lo primero sería vender el ganado. Dinero rápido. Luego, parcelaría las tierras de pastoreo y contrataría desarrolladores de construcción. Tal vez me quede algunas hectáreas para mí, construir una linda casa donde pueda hacer eventos. Hizo una pausa dramática. Hay mucho potencial en esa propiedad. Se puede hacer algo realmente rentable de ella. Sus palabras quedaron en el aire, más fuertes que cualquier grito. Incluso su abogado cambió nerviosamente de posición. Ann Romero no dijo una palabra. Solo señaló a la estenógrafa. Por favor, que conste en el registro, la señorita Thornton declara que planea vender el ganado, parcelar la estancia y desarrollar un barrio residencial. Me quedé inmóvil, obligando a mi cara a no deslizarse en una sonrisa. Estaba cavando su propio hoyo en vivo, ensegada por la arrogancia. Acababa de destruir su afirmación de que le importaba el legado del abuelo. Ann Romero preguntó tranquilamente después, ¿y cree que este plan corresponde a los deseos de su abuelo? Ella rodó los ojos. El abuelo era anticuado, nunca entendió el mercado, desperdició décadas en ganado y alambrados. Vivimos en el siglo XXI, la tierra vale más cuando la desarrollas. Esa es la realidad. Los dedos de la estenógrafa volaban, cada palabra un boomerang que la golpearía más tarde. Su abogado intentó intervenir. ¿Podríamos pasar al siguiente tema? Pero Romero aún no había terminado. Abrió el libro de cuentas. Señorita Thornton, ¿es correcto que su abuelo le prestó más de $180.0? Ella se tensó. Ya dije que no eran préstamos, era apoyo familiar, y sin embargo, firmó pagarés por cada transacción. Ella hizo un gesto con la mano. El abuelo me amaba. ¿No lo decía en serio? Romero tocó el papel. Entonces está declarando aquí que su propia firma no tiene ningún significado. En su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. La estenógrafa ni siquiera levantó la vista. Sus dedos seguían tecleando implacables. A la siguiente hora, la siguió desmoronando. Romero preguntó sobre sus tarjetas de crédito, sus préstamos, las indicaciones falsas de herencia en solicitudes. Ann cada vez intentaba escabullirse, pero los documentos estaban ahí, en blanco y negro. En el tono tranquilo de Romero, el clic rítmico del teclado, todo molió lentamente su confianza. Ann sudaba visiblemente y entonces cometió el error que finalmente le rompió el cuello. Romero preguntó, señorita Thornton, en sus propias palabras, ¿por qué cree que le corresponde esta estancia? Ella se enderezó. La voz se elevó, porque la merezco más que Camila. Ella nunca se esconde detrás de su uniforme y no tiene idea de dinero. Yo conozco inversores, sé cómo hacer tratos. Camila llevaría ese lugar a la ruina en un año. Yo haría algo valioso de Elan. Ahí estaba, la puñalada. Lo admitió abiertamente. No se trataba del abuelo ni de la familia. Se trataba de avaricia y sentido de derecho. Romero se recostó satisfecho. No tengo más preguntas en este momento. Pero en el fondo sabían a Adriana aún no había terminado. Nunca aceptaba las derrotas en silencio. Y aunque el litigio había terminado, la guerra que había comenzado se había transformado en algo diferente. En la mañana, después del veredicto, me desperté con una extraña calma. Durante meses había luchado por no perder la estancia del abuelo, y ahora el juez había cerrado esa puerta para siempre. Pero calma no significaba terminado. Ann, en las Fuerzas Armadas, una batalla ganada no significa que te retires, significa que aseguras el terreno, eliminas amenazas y evitas que el enemigo se reagrupe. Así que ahora veía a Adriana no como una hermana, sino como un enemigo, una que necesitaba ser neutralizada permanentemente dentro de la ley. Abrí mi carpeta, la esparcí sobre el escritorio del abuelo como un plan de operaciones y comencé a elaborar la operación retribución. Ann, cada mensaje de voz,
cada documento falso, cada movimiento fraudulento. Ordenado en orden cronológico, pasé a la sección sobre sus finanzas y vi el objetivo perfecto. Primero, los acreedores. Adriana había mentido a al menos 6 bancos e instituciones de crédito, indicando la estancia como garantía futura. Armé un paquete en copias del testamento, el veredicto judicial y sus propias solicitudes de crédito firmadas. Luego, lo envié todo por correo, certificado a cada acreedor de la lista. En pocos días comenzaron las llamadas. Uno de los agentes de cobranza incluso se rió. Nos ha estado evitando durante meses. Esto es Oran segundo, la recuperación. Recordé ese SUV llamativo que había exhibido con orgullo en las reuniones familiares como un trofeo. Resulta que no había pagado cuotas en meses. Empresa intentaba localizar el vehículo, pero ella siempre lo estacionaba en casas de diferentes novios. Él les di su dirección exacta, su horario de trabajo en el comercio minorista. Incluso las noches que generalmente se quedaba en casa, en 48 horas después, me devolvieron la llamada. Lo recuperamos en el pensamiento de verla observar cómo su amado SUV era cargado en una grúa. Me hizo sonreír por primera vez en semanas. Tercero, la FIP, Administración Federal de Ingresos Públicos. El estilo de vida de Adriana gritaba evasión fiscal. Romero y yo armamos un expediente limpio en recibos de casinos, maratones y compras. Ingresos no declarados de su actividad de consultoría. Lo presentamos todo en la línea de fraude de AFIP con toda la documentación ANE, a diferencia de los acreedores. La AFIP no pierde tiempo. En pocas semanas iniciaron una auditoría, congelaron sus cuentas e impusieron multas. Cuarto, su vida de Sugar Baby. Hace tiempo había archivado capturas de sus perfiles de citas, anuncios donde se promocionaba como futura heredera de una estancia millonaria. Buscando un caballero G, enero empaqué esas capturas junto con sus estados de deuda y las envié anónimamente a exactamente los hombres que había estado engañando durante meses. Uno por uno la dejaron. Algunos enviaron correos furiosos exigiendo dinero de vuelta. Otros simplemente desaparecieron de cualquier manera. Su fuente de dinero fácil se secó más rápido de lo esperado. El paso final fue la exposición pública. No era cruel por principio, pero creía en las consecuencias. Durante meses, Adriana había arrastrado mi nombre por el barro, llamándome incapaz, inestable y deshonesta. Así que envié las mismas capturas y documentos financieros a su empleador, su arrendador, incluso a la iglesia local donde tanto le gustaba presentarse como instancia moral. En un mes perdió su trabajo, recibió notificaciones de desalojo y encontró la puerta de la iglesia un poco menos acogedora. Nada de esto era ilegal, solo era arrojar luz sobre la verdad que había estado escondiendo durante años a mí, y ver cómo todo se derrumbaba era más satisfactorio de lo que había esperado. Mateo vino a la estancia una noche después de un largo día reparando alambrados. Se apoyó en la baranda del porche y sonrió. Escuché que a tu hermana le remolcaron el auto, directamente del estacionamiento del supermercado. Todo Chivelcoy lo vio. Me reí en mi cerveza. Eso es solo el principio. Quería una guerra. Ahora tiene una que no puede ganar en un pueblo pequeño como el nuestro. Los rumores se difunden como fuego. La reputación lo es todo. Y Adriana había caído de estrella glamorosa a desastre ambulante en pocas semanas. Antiguas amigas la evitaban. Hombres que había cortejado se retiraron. Los arrendadores ya no devolvían llamadas. Intentó quedarse con un nuevo novio, pero incluso eso terminó cuando descubrió las cartas de AFIP en el mostrador de su cocina. Para mí, el momento más satisfactorio llegó cuando un acreedor llamó para confirmar el embargo de salario. Nos va a pagar durante los próximos 15 años como mínimo. Nos ahorró mucho trabajo. Colgué y me sentí como un soldado que acaba de pasar el último punto de control, y no sentí ni un poco de culpa. Cada paso de la operación Retribución se basó en sus decisiones. Sus mentiras, su fraude en el abuelo me había enseñado a creer en la responsabilidad, y las Fuerzas Armadas me habían grabado esa lección. Adriana había escapado de las consecuencias toda su vida. Ya no más.
Esa noche me paré sobre el pastizal. La estancia estaba en silencio, el ganado dormía. El viento llevaba el aroma de salvia. Pensé en el abuelo, en el libro de cuentas que llevaba tan meticulosamente, en la disciplina que me había enseñado de niña. Ese era su legado. No solo la tierra, sino el principio de que el trabajo duro y la honestidad cuentan. Al defenderlo, no solo protegí propiedad, protegí sus valores. Y mientras miraba los campos, sabía una cosa con absoluta certeza. Adriana podía gritar: Minchij intrigar todulú, que quisiera, pero nunca pondría un pie como propietaria en esta estancia. Había perdido, y ahora pagaba el precio, literalmente. Epílogo: el legado continúa mirando atrás. Esto nunca fue una historia sobre tierra, ni siquiera sobre dinero. Fue una historia sobre disciplina, sobre el límite, y sobre finalmente dejar de cargar el caos de otros sobre los propios hombros. Las fuerzas armadas me enseñaron a mantener la calma bajo presión, a pensar como si vidas dependieran de ello. El abuelo me enseñó que la integridad no se negocia, aun cuando ambos se juntaron, me hicieron inquebrantable. Adriana creyó que podía mentir, manipular y litigar su camino hacia una herencia que nunca mereció, pero cada movimiento que hizo reveló exactamente quién era. El abuelo lo vio venir. Por eso construyó ese muro de evidencia, ladrillo por ladrillo, pagaré por pagaré. Y cuando ella atacó, le quitó todo lo que se había hecho creer. Fue desnudada hasta quedar solo lo que realmente eran: alguien que había pasado toda su vida tomando atajos y culpando a todos los demás cuando esos atajos no llevaban al objetivo. No la destruí. Ella se destruyó a sí misma en el momento en que decidió que el derecho era más conveniente que el esfuerzo. Desde entonces camino por los pastizales con una paz que ni siquiera sabía que me faltaba. Los alambrados están reparados. El ganado es fuerte, y la estancia vive de nuevo. En más que nada, siento al abuelo aquí en el crujido de las puertas del granero, en el olor del heno fresco, en la disciplina silenciosa de una mañana que comienza antes del sol. Esta nunca fue una historia de venganza para mí. Fue una historia sobre supervivencia, sobre mantener la línea cuando tu propia familia se convierte en campo de batalla. Y si hay una verdad que llevo conmigo cada día es esta: los límites no son crueldad, son respeto por vos misma, por tu trabajo y por el legado que nunca vas a renunciar.